se empieza a personalizar la figura de Dios. Es este Señor, ¿no? Que está separado de nosotros. Se habla de que vive en nosotros, pero es como que si tuviera un lugar en nosotros, pero no es nosotros necesariamente, de la forma como te lo explican, ¿no? Y de esa personalización se va generando una distancia sobre un ser que no conocemos en persona, que no lo hemos visto, que no lo hemos tocado, pero que a través de ese proceso tan constante por distintas vías se nos convence de su existencia personalizada, ¿no? Más allá de hacernos sentir su presencia en la totalidad de las cosas, que es distinto. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Más Rico a los 30 y pico. Quien les habla, Daniel Menjar. Súper agradecido de que estén conmigo el día de hoy. En esta mesa, en esta conversación, que digamos es una mesa, aquí se habla de todo, ¿no? Aquí no hay tema vetado. Siento que los temas vetados, más hay que darles, más hay que meterles a esos temas. Bueno, un par de actualizaciones sobre lo que ha pasado esta semana. Primero, para los que me escuchan, espero me escuchen mejor, porque tengo un nuevo micrófono. Tengo un nuevo micrófono, fue el día de mi cumpleaños el lunes y me regalaron un micrófono, pues no se diga más. Para los que me ven por cámara, pues ya no tienen que ver ese plato, ese disco que tiene esa mallita que me tapaba la mitad de la cara. Así que fantástico, tenemos un nuevo micrófono, está bien bonito. Y bueno, muy agradecido al que me lo regaló. Y bueno, les decía que en este conversar no hay tema vetado. Sobre todo si ese tema vetado denota algún tipo de identidad que se asocie con el ego. Y es lo que estamos tratando de conversar sin ningún tipo de miedo para relajar cómo vemos esa identidad, no hacia afuera, no hacia lo que piensen los demás, no hacia un tema de discurso, de controversia, sino hacia adentro, cómo nos afecta esa forma de identidad, esa etiqueta, ese tema, esa conversación hacia adentro, en nuestras emociones, en nuestra narrativa mental y en competir con otras formas de identidad que también viven dentro de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que siempre escuchábamos que estaba vetado, ¿no? Y de nuevo, mientras más puede llegar a ofendernos o afectarnos un tema, más estamos aferrados. Eso es una señal de que estamos más apegados a esa forma de identidad y que sufrimos nuestra contradicción interna. En este caso hablamos de religión, que de muchas formas nos demanda una conducta y una serie de consecuencias si no nos adaptamos a esa conducta. Hoy yo quiero conversar con ustedes sobre esto, ¿no? No es una clase universitaria lo que yo estoy dando, sino es una reflexión sin ningún tipo de, digamos, estructura rígida. Para mí la posible historia de las religiones en general fluctúa entre esa necesidad muy humana de sentir certeza hacia los procesos, digamos, desconocidos de la vida, que son tantos, y la curiosidad de explorar todo aquello que es inmaterial, de estar conectados con un aspecto al cual no tenemos alcance directamente en cuanto a nuestros sentidos, pero de alguna forma sabemos que está allí, o suponemos que está allí. Nuestras limitaciones para explicar fenómenos que a veces llamamos paranormales, sobrenaturales, incluso fenómenos naturales, nos lleva también a esa necesidad o de certeza o una curiosidad por investigar, por descubrir, ¿no? Y en filosofía, muchas veces yo que estudié política, ¿no? En la filosofía hablan
muchas veces del estado natural de las cosas, imaginarse cómo era la vida fuera de la sociedad cuando estamos quizás en pequeñas, quizás, mira, me corrigieron por ahí un tío mío muy querido que dice que no se dice quizás, que se dice quizás. Tío, yo me quiero quitar el quizás y el quizás porque es una muletilla que tengo, pero en el estado natural de las cosas pudiéramos imaginarnos como el que vivía en un bosque o en una sabana o en alguna montaña, a lo mejor con un grupito pequeño de personas, veía todo como un milagro. El rayo, el sol, la noche, si se dio alguna cosecha o si no se dio. Puede ser un milagro, también puede ser bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me está castigando? Porque un día sí, otro día no. Entonces, por la ausencia de herramientas como el lenguaje, por ejemplo, que nos lo damos hoy por sentado, pero no siempre estuvo allí, la escritura y de nuestro proceso evolutivo, no pudimos, sin tener esas herramientas, contarnos. En nuestro proceso evolutivo éramos primero una célula hasta un primate o una figura prehumana. Y de repente nacen generaciones que tienen un poquito más. Eso no fue un proceso que estaba viendo en estos días una persona que habla del proceso evolutivo y explica que no es una cuestión que pasa de la noche a la mañana. Bueno, antes eras, no sé, qué sé yo, un mono y ahora eres un ser humano, sino que son cambios milimétricos que toman miles, y bueno, tomaron millones de años, ¿no? Para concretarse hasta de la célula a el ser humano que conocemos hoy. Y ese que nació de repente en ese estado natural de las cosas, donde ya existía hasta cierto punto un lenguaje, ya estábamos aquí, pero no sabemos qué pasó. No hubo un cuento, no hubo un relato. Hablamos en el episodio anterior del relato, del lenguaje, del impacto del lenguaje, para también tener una referencia histórica de cómo llegamos hasta aquí. Eso no lo tuvimos. Lo que teníamos era lo que había en nuestro ambiente natural, que nos exponíamos al peligro, a las distintas condiciones naturales de donde nos encontráramos. No sabíamos nada. No sabíamos, sobre todo ya hablando poco a poco a la medida que se fue formando el lenguaje, no sabíamos de dónde viene esa capacidad de hablar, de tener personalidad, carácter diferente al otro. ¿Será que hay un alma? No sabíamos la función del cuerpo ni la función de la mente, no teníamos idea de la anatomía. No sabían los cuerpos en ese momento para analizarlos, ni había grandes equipos médicos, ¿no? Para entender dónde se producía la actividad que generaba este ser, ¿no? Que se puede manifestar y relacionarse con otros seres humanos. Todo era una especie de milagro en sí mismo y era todo lo que no se podía explicar, bueno, trascendía lo físico y era inmaterial, era espíritu. Espíritu viene de aire, igual que el alma, ánime, ¿no? Viene de algo que no es físico, palpable, tangible. Y bueno, por supuesto que de las grandes preguntas de la humanidad, ya teniendo lenguaje para hacerse este tipo de preguntas, o por lo menos los suficientes símbolos de análisis en la mente, es lógico que nos preguntemos, por ejemplo, de dónde venimos. Todavía hoy nos preguntamos, tenemos gran rango de duda, ¿no? De dónde viene el alma, ese aire vital, como dije, que nos hace distintos al otro. Que es transparente, invisible al resto de las personas. ¿De dónde vienen las plantas? ¿Por qué son distintas? Los animales, ¿hasta qué punto tienen qué nivel de conciencia y de inteligencia? ¿De dónde viene esa inteligencia? Ni hablar de también cosas que pudiéramos interpretar como actos rudos en la naturaleza, lo que llamamos en mi país un palo de agua, los rayos. Y bueno, luego también revelaciones, los sueños, ¿no? ¿De dónde vienen los sueños? Hoy en día, bueno, los sueños es una generación mental, pero es que ni siquiera sabíamos que todo eso ocurría en la mente, ni por qué ocurría. Parecía un mensaje que nos estuvieran revelando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo eso?
cómo lo buscamos, cómo conectamos con ello. Y por supuesto, no solo está la pregunta de dónde venimos, sino qué sucede luego con nosotros cuando nuestro cuerpo muere. ¿Qué pasa con esa alma, ese anime, esa figura transparente que se manifiesta en nosotros para permitirnos ser? Les estoy hablando en el estado natural de las cosas, cuando todo esto no se sabía, no se tenía ninguna comprensión de la función del cuerpo humano ni de la mente humana. ¿Qué sucede con el espíritu cuando el cuerpo muere? Es una pregunta milenaria que se ha hecho a la humanidad a través de su historia. Y de esas prácticas milenarias también para agradecer eventos naturales cuando se producían a conveniencia de la supervivencia de esa tribu, se veían como misteriosos, ¿no? Y de esos procesos fueron surgiendo formas de oración, de ritual, prácticas de ritos, etcétera, ¿no? Y de allí, por supuesto, empezaron a existir distintas denominaciones para categorizar a fuentes de energía espiritual, ¿no? Distintos dioses, y luego a medida que la sociedad o que esas tribus iban conectando más en sociedad, bueno, había competencia de cuál dios es más poderoso y cuál no. No solo en un evento de competencia, sino también, bueno, de evaluación. ¿Qué dios? El dios sol puede ser más poderoso quizás que el dios lluvia, qué sé yo, dependiendo de cuál es necesario. Y luego se empieza también a personalizar a los dioses dependiendo de la cultura. Y en el conflicto a medida que se van formando esas sociedades, el conflicto entre esas culturas, pues de esa competencia llegamos al monoteísmo. También, por supuesto, todos los aspectos culturales y sociales que generan estas religiones tienen un componente sin duda de una práctica individual, espiritual, auténtica, que lleva a ciertas personas a conectar con aspectos inmateriales o aspectos espirituales. Digo constantemente espirituales e inmateriales porque es como sinónimo, ¿no? Hablar de lo inmaterial como lo espiritual. A veces lo espiritual suena religioso, pero no necesariamente. Espiritual suena a aquello que es inaccesible a través de los sentidos, que es inmaterial. Eso es realmente espiritual. Y se tiende a confundir los dos términos. Entonces, si todo por desconocimiento tenía todo este componente esotérico, oculto a los sentidos, pues lo lógico era pensar que existen otros planos de vida más allá del plano de esto que definimos como realidad, que tiene una estructura enmarcada no solo por los sentidos, sino por la capacidad de pensamiento, que está de nuevo afiliada 100% a nuestra capacidad de comprender un lenguaje. Entonces, el gran factor que fue cohesionando y fue formalizando las distintas prácticas, los distintos rituales, las distintas denominaciones de esas deidades, de creencias en espíritus, en ángeles, etcétera. De ello también surgió que había un uso importante para las sociedades en cuanto a que nos dábamos cuenta que como le prestábamos tanta atención a todo esto que veíamos como misterioso, pues entonces, bueno, si los seres humanos prestan tanta atención, ¿cómo utilizamos eso como una herramienta de culturización o de control? Y, por supuesto, comienza a generarse lo que es bueno y lo que es malo para poder, digamos, tener una mayor conexión con ese aspecto espiritual. Y el que tenía esa conexión, pues era hasta, en buen sentido, el árbitro de todo lo que era bueno y lo malo. Sin duda alguna que la evolución del lenguaje hasta la formación de esa historia, de esa narrativa, comienza también a utilizarse para mover emociones, para imaginarse distintos aspectos de lo que pudiera ser todo esto. Y también existe cierto mito, ¿no? Allí, cierto misticismo, por supuesto. Y no solo es lo que pasó, sino quién lo cuenta y quién lo cuenta mejor en el desarrollo de las religiones. Podemos entender, por supuesto, que
prácticas espirituales y procesos quizá que se entienden como reveladores, hubieron muchos, pero ¿cuáles pudieron contar la trascendencia de ese evento de una forma más efectiva a través del lenguaje? De nuevo, existe por supuesto el aspecto duro de las prácticas espirituales que se van desarrollando de forma metodológica como sistemas que se fueron perfeccionando para generar una sensación de conexión y de bienestar interior. Y definitivamente de esas personas que tenían dicha práctica surgieron individuos con muchísimo mayor alcance espiritual. Y bueno, sin duda, montones de bufones, ¿no? Pero potencialmente, todas aquellas historias que trascendieron cientos y cientos de años hasta el hoy, y viendo el mensaje codificado que había en esas historias, denota que sí había cierta repetitividad en el mensaje de qué estaban accediendo espiritualmente y que lograron conectar con algo muy profundo y imposible de alinear con lo material, con lo científico. Entre la efectividad del lenguaje y estas prácticas y rituales metodológicos fueron surgiendo desde pequeñas y luego ya las grandes religiones que conocemos, ¿no? Los musulmanes, el cristianismo, los judíos, etcétera, etcétera. Y las religiones, de buena forma, como decía al principio, se alimentan de darnos a los seres humanos una gran sensación de paz, de certeza con respecto a lo que existe más allá de esto que definimos como realidad, ¿no? Es parecida a las... Y por eso lo estamos hablando, porque la religión llega a muchísimas personas. Sin duda yo tuve mi propia experiencia con la religión, pero es parecida a la religión al proceso que se genera cuando vamos formando esa identidad egoica, ese yo, porque necesitamos sentir que tenemos una experiencia individual con respecto a los demás y con respecto a todo el resto de elementos materiales. Obviamente, hemos hablado de que fungimos como una sola cosa, como una sola energía, pero para poder experimentar en conciencia esta experiencia de vida, buscamos individualizarla en eso que llamamos yo soy. Soy esto, yo soy aquello. Y generamos esta entidad única que a veces se nos fija como algo permanente en nuestro interior, y eso pasa por una búsqueda también de certeza, de conexión con algo, así sea imaginario, se pudiera decir. Y en la religión, pues es prácticamente lo mismo a una escala mayor. Y de hecho están muy conectadas, ¿no? La religión tiene, a diferencia de una búsqueda constante por lo espiritual, una búsqueda curiosa por lo espiritual, la religión como una práctica dogmática tiene un aspecto que es esto de concluir, de revelar una verdad que no es necesariamente algo que yo hubiera experimentado, que no lo sabemos individualmente, sino que nacimos, teníamos unas personas alrededor que nos contaron una historia y pues decidimos tomárnoslas por sentado, pero no la hemos descubierto como una experiencia propia. Se dice muchísimo que una conclusión, sobre todo un sentido tan trascendental como lo espiritual, es una forma de morir, porque si esto es lo que hay, esta es la historia y nació aquel que era hijo de Dios y esto es pecado, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no, y las cosas del mundo son malas y te pueden llevar potencialmente a un hueco en llamas y el paraíso está en un otro lado
que es generalmente allá arriba, a pesar de que hoy entendemos a través de la física que arriba es algo relativo, pues ahí muere la discusión. Por eso es una forma de muerte, porque ahí se detiene, más que la discusión, se detiene la capacidad individual del ser humano de seguir explorando, de hacernos cargos de nuestra propia indagación sobre este aspecto de nuestra vida, ¿no? Tan importante que es el aspecto espiritual. Y somos víctimas, no solo en el sentido de la religión, somos víctimas de nuestras conclusiones y en el caso de la religión muchas veces nos hace vivir un infierno por la culpa de no ser coherente con los designios, con los mandatos de la religión a la cual nos adherimos, ya sea de nuestra infancia o por un momento turbio de nuestras vidas que esa sensación de certeza de estar conectado, a pesar de que puede ser algo quizás inducido por el lenguaje y los cantos, nos salva de un bajón emocional y nos atamos a esa conclusión. Y de muchas formas, muchos de nosotros le entregamos a otros sin saber la decisión sobre lo que es verdad. Fundamentalmente en el aspecto espiritual, que definitivamente nos pertenece individualmente. Entonces pudiéramos verlo como una forma, esa entrega a una historia no reconocida en mí, no reconocida en mi experiencia individual, es una forma de esclavitud mental y emocional. Esclavitud porque nos ata, nos condena a vivir bajo algo que no está dentro de nuestra experiencia, que no podemos explorar individualmente, que no podemos probar, testear, que no es una palabra, pero probar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, es algo a evaluar. ¿Qué seríamos los seres humanos sin nuestra capacidad de seguir indagando, de observar algo y determinarlo como potencialmente esto es lo que esto significa, pero déjame utilizar esa tesis para seguir avanzando y seguir explorando? ¿Qué sería, por ejemplo, de la ciencia si se quedara estancada en conclusiones? La ciencia es un método de exploración, de observación, de análisis metodológico, por supuesto, que nos ha permitido aclarar muchísimos fenómenos que antes veíamos como también sobrenaturales y que hoy en día entendemos más y más. Pero mientras, por cierto, la ciencia, no quiero desviarme hacia ese punto, pero mientras más indagamos en lo que queremos saber, más nos damos cuenta de que no sabemos. Y es lo bonito de vivir, ¿no? Nuestra capacidad de ser como éramos cuando éramos niños, que no teníamos tantos condicionamientos y éramos tan curiosos y tan fascinados por todo lo que podíamos descubrir. Ahora, los únicos que tenemos acceso a nuestra experiencia interna somos nosotros individualmente. Mi historia personal en este sentido es quizás parecida a muchas de los que me escuchan, porque siendo yo de un país hispanoparlante, me crié con ciertas referencias sobre el catolicismo. Venezuela es un país mayormente católico, tiene alguna influencia de otras denominaciones cristianas, pero fundamentalmente católico. Mi familia siendo disfuncional, con cierta ruptura, no había quizás una constancia para mantenernos en una práctica religiosa, pero yo sí veía del lado de mi abuelita, por ejemplo, que ella asistía a misa todos los domingos. Y a mí eso como yo la admiro tanto a ella, me parecía un punto de referencia y yo decía, bueno, aquí puede haber algo para mí. Además que uno iba a misa y siempre que después salíamos de misa, mi abuela me decía que le gustaba la idea de que yo fuera cura, ¿no? Y además comíamos helado. Entonces eso era un incentivo adicional. Este, y en las religiones, en mi caso, por ejemplo, yo, de nuevo, no fui tan practicante en mi infancia, pero tuve por referencia esa aspiración. Mi padre también estaba más, quizás era más practicante, pero se había
ido de la casa y yo entonces los veía a él y a mi abuela como un punto de referencia a algo que yo quisiera hacer. Y ya más adulto, a los 18 años, un poco antes, unos años antes, decidí retomar el catolicismo y practicarlo por iniciativa propia. Y ahí comencé a conectar con esta idea de Jesús, ¿no? Que estoy seguro que nos pasa a muchos, que es una relación muy bonita, pero está dominada por una imagen de alguien que está en películas, está en imágenes, está en canciones, y que su mensaje, por lo menos lo que está escrito, era un mensaje de amor, de perdón, cosas que no se veían en la humanidad. Y por supuesto que ahí se va generando como una admiración por este personaje. em, Se empieza a conocer su historia y se empieza a generar hasta una amistad con un ser que se siente presente en uno cuando uno practica el cristianismo y que genera una sensación sin duda de bienestar. Y esa relación es muy íntima. Igual le pasará a otras denominaciones religiosas que tienen esa figura, ¿no? De relevancia. Sin duda, como Jesucristo, que marcó la historia para siempre. Pero existe, y lo digo con mucho respeto, pero hay que decirlo, es como una inducción de un mensaje que constantemente, de amor, de alguien que te ama, de unas canciones. Ahorita les voy a hablar también de otras cosas que pasaron en mi familia, ¿no? Pero entre ellas, mi hermana, una de mis hermanas practicaba el evangelio, o sea, una denominación cristiana evangelista, y de ella conocí yo la música cristiana, que es bellísima, pero te genera un movimiento de emociones porque las melodías son preciosas y hablan de eso, de este ser que te ama, ¿no? Que es tu mejor amigo. Y se empieza a personalizar la figura de Dios, no solo si eres católico o cristiano, la de Jesucristo, sino la de Dios mismo, que también es este Señor, ¿no? Que está separado de nosotros. Se habla de que vive en nosotros, pero es como que si tuviera un lugar en nosotros, pero no es nosotros necesariamente, de la forma como te lo explican, ¿no? Y de esa personalización se va generando una distancia sobre un ser que no conocemos en persona, que no lo hemos visto, que no lo hemos tocado, pero que a través de ese proceso tan constante por distintas vías se nos convence de su existencia personalizada, ¿no? Más allá de hacernos sentir su presencia en la totalidad de las cosas, que es distinto. Volviendo al tema de mi familia, por esto de la quizás pudiéramos llamarlo disfuncionalidad, no había tanta estructura, mi mamá era también criada católica, pero no muy practicante, se nos permitió a mis hermanos y a mí distintas prácticas y explorar a medida que íbamos siendo adolescentes y cumpliendo la mayoría de edad, íbamos explorando nuestra propia decisión en cuanto a religiones y a prácticas espirituales se refiere. Y uno de nosotros, como les comentaba, se fue hacia el cristianismo evangélico, yo me fui hacia el catolicismo, la otra se fue a cosas más místicas que se manejan muchísimo entre esa mezcla de África con el cristianismo. Hay mucho misticismo ahí, de eso que llaman santería, distintas cosas fueron exploradas y tenemos la capacidad, porque nosotros como hermanos somos un triángulo súper unido, de debatirlas y de conversarlas, y no había, siempre nos íbamos a amar y nos íbamos a respetar. A veces había una crítica, no, esto es mejor, lo otro es mejor, pero servía, ¿no? Porque no iba más allá de esa conversación y no afectaba nuestra relación. Entonces podíamos explorar la experiencia de uno y la experiencia del otro, y cada quien iba tomando su propia decisión. Y en la medida, nos pasó casualmente a los tres que en ese punto de nuestra vida, bueno, exploramos algo muy profundamente que sentimos que nos funcionaba para lo que queríamos vivir, para lo que queríamos ser y para lo que no queríamos ser.
dependiendo de lo que nos estaba pasando en nuestro proceso de identidad, utilizábamos esto como un método o de aceptación a un modelo familiar o de rechazo. Pero en el largo plazo, todo eso se fue desmembrando en nosotros y hoy estamos todos con una conexión espiritual, pero sin una práctica religiosa constante, ¿no? Que es algo muy curioso. Hemos ido soltando las cargas de nuestras distintas prácticas espirituales porque ciertamente, esto no lo he hablado con mis hermanos, pero sí nos limitaban, sí representaban un peso. Hablo por mí y yo lo veo en ellas, ¿no? Es mi percepción. En mi caso sucedió que tenía esta relación de este ser, este amigo mío, Jesucristo, que lo sentía en mi interior, ¿no? Y con Dios. Pero en la medida que iba estudiando filosofía y política, empezaba a comprender cómo los procesos de la razón te pueden llevar a, digamos, tú aceptas premisas que son ciertas y si las premisas son ciertas, pues la conclusión tiene que ser cierta, si todas las premisas son ciertas. Bueno, es un método de cómo razonar de una forma, digamos, metódica, ¿no? Y uno de los primeros, la filosofía no tiene temas vetados, ahí todo se habla, todo se discute, porque la discusión y el debate es el objetivo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se habla en cuanto a las religiones tradicionales monoteístas es este sentido del Dios omnipresente, del Dios omnipotente, del Dios todo benevolente, ¿no? Y te llevan a utilizar la razón para ver que Dios puede ser una o dos de estas cosas, omnipresente, todo benevolente y todopoderoso, pero no puede ser las tres al mismo tiempo. Si entendemos, por ejemplo, como benevolente una persona que no permite que alguien sufra o tenga daño, ¿no? Sino que se apiada de ella y lo salva. Entonces, si está en todas partes y si es todopoderoso y si es todo benevolente, pues no debería existir el sufrimiento, ¿no? Y ahí surge una fisura en la idea de mi conexión religiosa y espiritual porque ya la conexión o la comprensión que yo tenía sobre Dios, que era también una idea, era hasta cierto punto desafiada y rebasada por este análisis racional. Y al yo buscar a Dios como una figura personalizada, era como perder a tu persona, ¿no? Y por supuesto que eso genera un gran conflicto en tu identidad en general, no solo religiosa, sino en todo, porque es como que sientes que alguien más te abandonó. Y este conflicto también es un conflicto de identidad porque yo quería identificarme en ese momento como esta persona que utiliza la razón para sus decisiones, como esta persona entre comillas inteligente. Así me gustaba identificarme, pero eso conflictuaba con esta persona que quería imaginarse de una forma quizás ilusoria esta idea de Dios, ¿no? Y de Jesús. Y utilizando la razón también puedo hacer la observación, en mi opinión, que el no creyente tampoco tiene una explicación para lo que hay más allá de lo material. Incluso si hoy se estudia, por ejemplo, tanto que se habla con respecto al Big Bang, existe ya, está comprobado que hay muchísimo más que ocurre más allá del Big Bang como inicio de la experiencia universal. Y bueno, en la medida que la física y la ciencia siguen analizando los distintos comportamientos universales, se dan cuenta que todavía es inexplicable, es tan vasto lo que hay que no podemos llegar a nada. Y hoy se habla incluso se utiliza en películas, pero también lo habla la ciencia, de otros universos, ¿no? A los cuales todavía ni siquiera tenemos acceso o hemos podido observar. Ahora, si hay la posibilidad de una práctica espiritual consona con una experiencia individual, con tu propia experiencia interior, y que se retroalimente y sea expandible. Existen muchísimos métodos que no utilizan la personalización de un Dios
eh, hombre barbudo o de los distintos familiares o los distintos profetas mandados por esa persona, sino que buscan en el silencio, en distintas prácticas con movimientos, ayunas, van explorando qué van sintiendo al interior de ellos mismos como individuos y van explicando esas prácticas. Entonces te dicen, practica esto y ve si sientes algo, ve si sientes una conexión con algo. Y en el sonido de ese silencio, si se tratara de practicar, por ejemplo, la meditación, en mi experiencia, yo puedo hablar por mi experiencia personal, se puede encontrar respuestas que no son conclusivas, sino se pueden sentir experiencias distintas a lo que es común. Y no se trata de una idea de una persona, sino se trata de la disociación de mi individualidad y la conexión con una energía más profunda, más universal, más, digamos, unipolar, que no tiene, he hablado en otros capítulos, que no tiene división esta energía. Y por supuesto que prácticas de la India, el budismo, el Daoshin, se fueron más por ese camino de exploración constante de las vibraciones, de los sonidos, de la luz y buscar en un solo aspecto de nuestra experiencia sensorial, buscar conectar con una energía que trascienda tu individualidad egoica, ¿no? Se dice que Jesús, incluso Buda, fueron personas que ascendieron a los estados más altos de conciencia, donde pudieron conectar con esto que explico, que es una energía total que no nos divide entre personas, individuos, personalización de dioses, sino que nos permite conectar con una energía que hoy la ciencia lo explica en la medida que, no quiero entrar en temas porque yo no soy físico, ¿no? Pero es indiscutible que todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente está 100% conectado con todo el resto de lo material, si se analiza a nivel, digamos, de lo más pequeño de las partículas, ¿no? De las subpartículas atómicas, etcétera. Entonces, todo está conectado. Y siento que estos descubrimientos de la física cuántica, mm, mientras es cierto que a veces se utilizan de una forma también con conclusiones apresuradas, etcétera, para decir que nosotros estamos manipulando nuestra experiencia y tal, y malinterpretar conclusiones que son muy específicas, y utilizarlas de mala forma, sí denotan que en lo material existe esta conexión total entre todo lo material y que lo material no es sólido, sino nosotros lo experimentamos sólido como relativo a otras cosas que quizás sean más blandas. No me voy a ir por todo el aspecto físico de esto, pero lo relevante es que en estados de conciencia superiores, a través de estas prácticas, podemos acceder a ellas y existe un camino ya trazado por personas que por miles y miles de años han utilizado distintas técnicas para acceder a esos distintos estados de conciencia. Por supuesto que cuando conectamos, así lo personalicemos, pero conectemos con una emoción que nos invite al amor, que es muy natural, ¿no? Si conectamos con el origen de lo que verdaderamente somos, esa emoción, por ejemplo, en mi experiencia espiritual, cuando yo pude, digamos, se disolvió mi ego y me ha pasado 2 veces, la primera gran sensación es como de un amor hacia las otras personas y ahí empieza uno a entender mensajes que están también escritos con respecto a otros seres como Jesucristo que tuvieron esa experiencia de promover el amor, pero que es algo muy auténtico, es algo muy natural, que no necesariamente requiere que tú lo vayas predicando, sino que al conectar con estas experiencias y con estas prácticas que te permiten acceder a lo inmaterial, sientes tal sensación de placer y de conexión que amar al prójimo
es natural porque lo es parte de ti. Y es ahí donde vemos lo que verdaderamente somos, donde no hay contradicción, porque en mi experiencia lo que accedemos es un estado de paz tan absoluta que es como un estado de ausencia, es como que si todo lo material se disuelve y no existiera nada. Entonces ahí no hay contradicción con el que no quiere creer por razones objetivas en dioses o en un Dios personificado, al cual no ha visto y no ha tocado, ¿no? Entonces, lo relevante de esta conversación es cómo nos identificamos, cómo nos afecta esa identidad religiosa y cómo podemos reflexionar sobre esto para no entregarle el poder de nuestra experiencia de vida a absolutamente nadie. De nuevo, existen muchísimos métodos y procesos que te pueden llevar a la fe porque ya tú tuviste una experiencia de conexión individual propia. Entonces dices, bueno, estos métodos funcionan, déjame tener cierta devoción a ellos para seguir experimentando qué más hay en ese plano inmaterial. Y por supuesto, debe estar siempre anclado a tu propia experiencia y que tenga siempre algo, ¿cuál sería la palabra? De duda, utilizar también la razón para no caer en agendas ajenas, sino siempre sea algo que nos beneficie, que nos genere bienestar y que no sea una carga. La invitación es a ser curiosos, a que exploremos como niños y seamos los dueños de nuestra propia verdad. De eso se trata. Namaste, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.